Buenas tardes chicos, como lo prometido es deuda, les grabo el video para construir gráficas de distancia, tiempo y velocidad tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme. Nos dice el primer ejemplo que les voy a explicar. Dice, elaboremos la siguiente gráfica de distancia-tiempo tomando en cuenta los siguientes valores de la tabla de datos. Para la elaboración de gráficas muchas veces los datos ya están dados, como en este caso, pero otras veces uno los tiene que calcular. Pero vamos a empezar con este más fácil. Profundizaremos en 9º grado. Entonces tenemos la distancia que se mide en metros. Los valores que me dan son 0, 50, 100, 150 y 200. Y el tiempo que se mide en segundos de 0, 5, 10, 15, 20. Si observáramos, diríamos que este móvil, que puede ser un carro, puede ser una bicicleta, etcétera, recorrió una distancia de 200 metros en 20 segundos. Para elaborar gráficas debemos de ponernos escala. Las escalas que nos pusimos es que 1 centímetro es a 50 metros en el eje de las Y y 1 centímetro es a 5 segundos en el eje de las X. El primer paso que tenemos para construir esta gráfica es que vamos a construir el plano cartesiano. De matemáticas sabemos que el plano cartesiano consta del eje Y y del eje de las X y que en esta parte es el origen 0, 0 tanto para X como para Y. Eso ustedes ya lo conocen de matemática. El segundo paso que tenemos sería ubicar el valor de las magnitudes de la distancia y del tiempo tomando en cuenta la escala. Ya habíamos construido el plano cartesiano y nos decía que 1 centímetro de nuestra regla milimetrada en el eje de la X va a valer 5 segundos. Entonces acá en el origen sería 0, 5, 10, 15, 20 segundos, porque ese es el tiempo en segundo que se nos dio en la tabla de valores, que va de 0, 5, 10, 15 y 20. Ahora voy a ubicar en el eje de las Y la distancia en metros. ¿Qué escala se me dio? La escala que se nos dio es, para la distancia, 1 centímetro es a 50 metros. Entonces tomamos 1 centímetro de nuestra regla milimetrada hacia arriba y ubicamos 50. Luego a los 2 centímetros 100, a los 3 centímetros 150 y a los 4 centímetros 200 metros. Una vez que ya hemos ubicado los valores, ¿cuál va a ser el tercer paso? Bueno, el tercer paso no es más que unir los puntos. Si nosotros nos vamos a la tabla de valores, nos dice que cuando el tiempo es 0, la distancia es 0. Cuando el tiempo es 5, la distancia es 50. Cuando el tiempo es 10, la distancia es 100. Vámonos entonces a ubicar estos valores y a unir los puntos. Entonces, cuando el tiempo es 0, la distancia es 0. Ahí está el primer punto. Cuando el tiempo es 5, la distancia es 50. Aquí está el siguiente punto. Cuando el tiempo es 10, la distancia es 100. Cuando el tiempo es 15, la distancia es 150. Y cuando el tiempo es 20, la distancia es 200 metros. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a unir los puntos y nos resulta esta línea recta inclinada con respecto al eje del tiempo. Como se habrán fijado, el tiempo siempre en las gráficas que vayamos a hacer se va a ubicar en el eje de las X. Y en el eje de las Y va a ir la distancia, si es distancia-tiempo, o va a ir la velocidad, si es velocidad-tiempo. Esta recta inclinada que nos indica que a medida que aumente el tiempo, también va aumentando la distancia. Si duplicamos el tiempo, se duplica la distancia. Si triplicamos el tiempo, se triplica la distancia. Ahora elaboraremos la gráfica de velocidad-tiempo con los datos de la tabla de valores que ya nos dieron. Entonces, en esta ocasión puse la tabla de valores de forma vertical. ¿A qué es igual la velocidad?
en el movimiento rectilíneo uniforme la distancia entre el tiempo. Sabemos que si el tiempo es 0, pues la velocidad va a ser 0 porque no se ha movido. Vamos a tomar en cuenta la velocidad una vez que arrancó el automóvil. Entonces, a los 5 segundos tenía 50 metros recorridos. La velocidad me dice que es igual a la distancia entre tiempo. Cuando es 5 segundos, la distancia es 50. Entre 5 me da 10 metros por segundo. Cuando el tiempo es 10, sería 100 entre 10, la velocidad es 10 metros por segundo. Cuando el tiempo es 15 segundos, la velocidad es igual a 150 metros entre 15 segundos, 10 metros por segundo. Cuando el tiempo es 20 segundos, la velocidad es 200 metros entre 20 segundos, 10 metros por segundo. ¿Qué notamos de curioso en esto? Que la velocidad permanece constante, o sea que no varía, no aumenta ni disminuye, una característica del movimiento rectilíneo uniforme. Ahora construyamos la gráfica. Vamos a construir el plano cartesiano. X, en la X vamos a ubicar el tiempo, es el mismo tiempo que ya habíamos utilizado, donde 1 centímetro es a 5 segundos. 0 en el origen, 5, 10, 15, 20 segundos. Luego en Y, la escala que utilicé acá es 1 centímetro a 5 metros por segundo. Yo pude haber utilizado 1 centímetro a 10 metros por segundo, hubiese sido de una vez. Pero para que no me quedara tan pegada la gráfica al eje de la X, tomé como 1 centímetro a 5 metros por segundo. Si es 1 centímetro a 5 metros por segundo, tendríamos que utilizar 2 centímetros porque sería 5 y 10, que ese es el valor de la velocidad que nos dio en el ejercicio a la hora de calcularla. Entonces, cuando el tiempo es 5, la velocidad es de 10. Va a ir desde el origen, desde 10, ¿verdad? Desde acá, desde donde tenemos el 10. Cuando el tiempo es 10, la velocidad es 10. Cuando el tiempo es 15, la velocidad es 10 metros por segundo, y cuando el tiempo es 20, la velocidad es 10 metros por segundo. Esta línea recta paralela al eje del tiempo es la gráfica de velocidad en función del tiempo en un movimiento rectilíneo uniforme. Y esto que es paralela me indica que la velocidad permanece constante. CTE quiere decir constante. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme me dice que la velocidad no aumenta ni disminuye conforme transcurre el tiempo. La velocidad no varía, la velocidad permanece constante.